Agradecemos una vez más a la doctora Elizabeth por su valiosa contribución en nuestra jornada académica y los invitamos a permanecer conectados para pasar a la siguiente conferencia magistral. Para Freud, la mujer era un continente negro, insondeable e inatrapable tal vez. En todo caso, aquella forma de describir a la mujer da cuenta de un no saber psicoanalítico. Más tarde, otras formulaciones han surgido para poder dar cuenta de lo femenino. De las más polémicas, tal vez la de Lacan, con su famosa frase, la mujer no existe, y su desarrollo teórico sobre el goce femenino estando más allá de lo fálico. En todo caso, se advertía la imposibilidad, la mujer, una con mayúscula. Eso rima bien con la cuarta ola que contamos en el combate feminista y que va de la lucha por los derechos civiles, por la igualdad, hasta el derecho a la diferencia. Y tal vez esta última la razón por la que hablamos hoy del feminismo en plural. Estamos muy felices de recibir a los integrantes del grupo de Lapsus de Toledo, España. Para iniciar con esta presentación nos acompaña la maestra Paula Franco. Ella es psicoanalista en la Ciudad de México, es licenciada en psicología y cuenta con una maestría en psicoanálisis y cultura. Es miembro de LATE en México, en donde ha colaborado con distintas publicaciones impresas en volúmenes dirigidos por la doctora Cristina Yark. Actualmente es psicoanalista en el Instituto de Educación Media Superior en la Ciudad de México. También se encuentra con nosotros el maestro Carlos Mayén, quien es psicoanalista en Toluca y miembro del equipo LATE en México. Es licenciado en psicología por la Universidad Privada de Metepec y cuenta con una maestría en psicoanálisis en dimensión psicoanalítica. Es coautor de diversos libros de psicoanálisis tanto en México como en el extranjero. Actualmente es catedrático de diversos seminarios, diplomados y maestrías en psicoanálisis. Además, practica la clínica de manera privada desde hace 12 años. Los acompaña el maestro Sebastián Gutiérrez, él es psicoanalista en Toluca, es licenciado en psicología y maestrante de clínica psicoanalítica por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es docente de educación básica, él es el representante de LATE y CRIBA en México y subdirector de los libros de psicoanálisis publicados en México por Ediciones LATE, creador de Tertulina para el Diván y director de la newsletter LATE. También nos estará acompañando desde Italia la doctora Laura Pigliozzi, quien es psicoanalista en Italia, filósofa, ensayista, asesor personal y profesora de canto. Es doctora en filosofía cum laude, concedido en 1986. Es la representante italiana de la Fundación Europea para el Psicoanálisis y miembro de la mesa directiva de CRIBA, que es el Centro de Investigación Internacional de la Voz Analizada y de Lapsus de Toledo, España. Forma parte del comité científico y docente de la Sociedad Italiana de Musicoterapia Psicoanalítica y dirige su sección milanesa. Ha escrito varios libros que se han traducido al francés. Desde España se encuentra con nosotros la doctora Christine Yark. Nacida en Ciudad de México, es doctora en medicina en cirugía cráneoencefálica, es psicoanalista en España. Es la fundadora y presidenta de LATE y vicepresidenta de la Fundación Europea para el Psicoanálisis. Es la actual presidenta de Ensoñarte en España, también la directora de Observatorio de Psicoanálisis de Arco Europeo. Creó los monólogos femeninos y es directora de la colección de los libros de psicoanálisis Lapsus de Toledo, publicados en España y México. También es autora de varios libros, entre ellos La Madre Estrago y la novela Burbuja de Amor, de corte psicoanalítico. Les damos la más calurosa bienvenida y le cedemos la palabra a la maestra Paola para que dé inicio. Adelante, maestra, la escuchamos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a comentar sobre el texto que está en el libro de feminismo. Y bueno, perdón, Paola, les había yo dicho a las personas que si podían darle la palabra a Laura Pigliozzi, porque no va a poder estar ella después. Si fueran tan amables, les pido disculpas por la interrupción, pero es que Laura Pigliozzi tiene que irse y quiere ser la primera en hablar, si fueran tan amables. Gracias.
Merci beaucoup, Cristina. Excusez-moi, les collègues. En primer lugar, quiero agradecer a Cristina Jarque por permitirme asistir a este importante evento, a la presentación de un libro fundamental para volver el psicoanálisis a su vocación originaria. Un libro que Cristina y los colegas sudamericanos han querido fuertemente y por eso el psicoanálisis mismo debe agradecerles. Vengo ahora a mi tema. Las mujeres de hoy estamos inmersas en una narrativa regresiva y profundamente antifeminista sobre la mujer. El hecho nuevo es que las mujeres hoy pueden decir cosas que no se pueden escuchar. Por ejemplo, quiero quedarme en casa y cuidar a los niños. Quiero hacer homeworking para no enviar a mi hijo al jardín de infancia. Pedimos que la universidad esté siempre en línea para que podamos reprobar los países y limitar la contaminación, dice una mujer a la que le encanta tener a sus hijos cerca. El encierro en casa y renunciar a la sociabilidad que ofrece el trabajo no es histórico. Recordemos que las mujeres empiezan a vivir cuando empiezan a trabajar. El trabajo no es una condena, es una conexión. Además, estamos inmersos en una narrativa muy peligrosa sobre mujeres y madres. Una narración banal que esconde hasta qué punto el feminicidio está ligado a una mala educación para el amor que entrelaza coerción y consentimiento, amor y control, confundiéndolas y confundiéndonos. Muchas activistas feministas contemporáneas idealizan la maternidad exactamente como la idealizaron las mujeres y los hombres del siglo XIX. Así, romantizando la maternidad, refuerzan los principios cardinales de la ideología dominante. Lo que es preocupante es que para tener mayor visibilidad y peso social, las mujeres apoyan una operación ideológica, la del vientre sagrado, que ensombrece el estatus de lo femenino, pero que confiere poder. Es necesario distinguir el feminismo del actual feminismo neomatriarcal, que apoya los aspectos más regresivos de la relación madre-hijo, con la consecuencia de una pasión incómoda y mortífera. Si el antiguo patriarcado desexualizó a la madre para controlar su deseo, hoy en día, al apoyar el exceso de erotismo entre madre y hijo, el deseo femenino se pervierte. Se convierte en un goce inapropiado, dependiente y problemático. Además, ser dependiente del hijo, en lugar de serlo del hombre, no parece ser un progreso. Adherirse a la mitología de la madre, la del uno, siempre ha sido una mala situación para las mujeres, porque la exaltación imaginaria, como lo enseñó Virginia Woolf, deja a la mujer en la miseria y en la insignificancia histórica. El uso de lo materno, idealizado y universalizado, contra lo femenino, no solo es un método de control social de la mujer, sino también un seguro contra el pánico,
ante la variabilidad de lo femenino. Un pánico que no solo está del lado de los hombres. El nuevo matriarcado debilita a las mujeres. Cuanto más poderosa es la función materna, más impotente es la mujer. La idealización de lo maternal en detrimento de lo femenino es la trampa en que se desliza el feminismo actual. La idealización siempre está relacionada con la impotencia, como también nos muestra la clínica de lo masculino, especialmente donde está presente la idealización de la madre y por lo tanto de la mujer. Una alusión que solo menciono aquí, pero que he desarrollado en otros lugares, es la hipérbole destructiva de Hitler, que está estrechamente ligada al mantenimiento de la idealización fanática y mística de la madre sobrenatural, de la madre tierra. Hitler mostró un plus maternal fantasmático que es el centro de la máquina hitleriana, en la que el dictador, como una madre primitiva, exige obediencia y amor absolutos. La madre de Hitler fue transfigurada por él en la figura ideal de la Alemania para ser salvada. Es precisamente a esta figura idealizada a la que está sujeto el dictador. No hay que olvidar que la destrucción siempre se hace en nombre de un ideal. Al contrario de la idealización, sabemos de la ambivalencia de la madre. Escribe Rilke: todo ángel es terrible. Un verso que nos recuerda cómo la ambivalencia está en todas partes, lista para derribar nuestros ideales. Como dice la poeta italiana Alda Merini, los niños son traídos al mundo todos los días y no solo desde el útero. Con la idealización del útero, las mujeres tienen más privilegios, a menudo imaginarios, pero menos derechos reales. Propuesta para un feminismo del futuro. Un lugar honorable para el deseo de la no maternidad. Lancé este proyecto en el libro Demasiada familia hace mal, publicado en Italia en publicación en Francia. Si el hecho de traer niños al mundo no es a veces una prueba de verdadero deseo de filiación, entonces uno de los primeros pasos de un feminismo del futuro y que no prescinde del psicoanálisis, podría consistir también en dar un lugar de honor a quienes desean ser no madres. Es importante reconocer el deseo de la no maternidad, además de la maternidad, sin pensar que la no madre es necesariamente alguien que ha tenido algún tipo de impedimento físico, emocional, psicológico, económico, profesional. No podemos seguir pensando que aquellas que desean la no maternidad son necesariamente narcisistas, dado el estatus altamente narcisista de muchos padres contemporáneos, para los que aparecer con sus hijos es un icono a exhibir. La no maternidad puede ser un deseo, no un déficit. Cuidado con la formulación. Decir
deseo de no maternidad es algo más que decir no deseo de maternidad, porque en esta segunda formulación parece privar el deseo de no maternidad de la dimensión simbólica, la dimensión fundadora del ser humano. No retroceder del último tabú, el del valor de la no maternidad, es lo mínimo que se puede esperar de un movimiento feminista del futuro. Ya no podemos olvidar que hay mujeres que consideran traumático e infeliz haberse convertido en madres. Voy a concluir. Exaltar solo a la madre a expenas de la mujer equivale a garantizar el totalitarismo mortífero. La razón por la que hoy en día paremos tan sensibles a la fascinación de un jefe, de un gurú, de un líder, olvidando todo pensamiento crítico, está relacionada con la fascinación hipnótica que nace con el nacimiento del hombre. Es el niño capturado por los ojos y el pecho de la madre. Es exactamente ahí donde cada uno de nosotros ha experimentado la primera fascinación en el momento en que el pensamiento aún no nace. Podemos decir, por lo tanto, que el sujeto nace precisamente en este largo camino de liberación, de emancipación de esta captura y sumisión original. Para un feminismo del futuro, el feminismo de nuestras hijas, habrá que pensar en cómo hacer coexistir una cierta cuota de fanatismo propia de lo maternal con la plurivocidad de lo femenino, que es la referencia mayor, es la guía democrática y representativa del sujeto femenino. Tal vez, inmersos en la diversidad de lo femenino, podríamos algún día tener madres diferentes entre ellas. Lo imaginario de la maternidad glorificada clona lo materno en un plus maternal idéntico para todas las madres y las convierte en simples marionetas mimosas y acariciadoras, llenas de pretensiones, nunca animadas por la singularidad de lo femenino. Gracias. No sé cómo quieren que continúe un poco, Cristina. ¿Quieren que continúe Paola como estaba designada por ti? Ah, por ahí creo que ya no está Cristina, ¿verdad? No, no está. Ok. Sí, aquí estoy. Mira, Montserrat, tú me habías dicho que ibas a comentar algo al principio. Si quieres, con muchísimo gusto comenta algo y si no, que venga Paola. No. Digamos, un poco creo que por ahí les había comentado, ¿no? Que fueran las exposiciones y poco a poco ellos van haciendo las preguntas. Invitamos a todos los de la audiencia que vayan realizando sus comentarios, ¿no? A través de los chats, tanto de los chats como las cajas directas de preguntas y respuestas. Y bueno, posteriormente ya podemos entablar la discusión un poco ahí como la habíamos platicado. Bueno, pues me parece perfecto. Sigamos entonces con Paola y muchas gracias por haber pasado a Laura Pigosi primero, porque ella tiene unos problemas personales y va a tener que desconectarse. Entonces agradecemos mucho que la hayan pasado primero. Un saludo a Laura Pigosi. Muchísimas gracias por estar allí. Me gustaría preguntar si ella quisiera contestar una pregunta que le mandan directamente a ella, aprovechando que sí puede estar un poquito de tiempo, porque aquí nos enviaron ya una pregunta directa. Claro no sé, que ¿ella sí. puede? Okay, claro, perfecto. Yo creo que sí puede. Ella no habla muy bien el español. Si por algo no puede, lo hablará en francés y yo le traduzco con mucho gusto. Por supuesto, muchas gracias. A ver, dice, para la ponente, excelente, pero no es lo mismo exaltar que el trabajo asalariado es una conexión
como ventaja de algo cuando en realidad es un espacio de neurosis generado desde un patriarcado industrial inclusivo para provecho de un proyecto político, económico e interesante. A ver, más bien dicho, no es lo mismo exaltar que el trabajo asalariado es una conexión como ventaja de algo cuando en realidad es un espacio de neurosis generado desde un patriarcado industrial inclusivo para provecho de un proyecto político económico. Hasta ahí dejo porque después ya dice que es interesante la propuesta de la maternidad. Muy bien, pero no entiendo la pregunta. Eso ha sido una afirmación. Sí, realmente es que dice, déjale, pregunto a Laura y es lo que mandaron. O sea, así lo Es mandaron. una afirmación lo que está diciendo, así que no hay sé. pregunta allí. Bueno, no sé Mais si ella quiera comentar algo. ¿Vale? Je peux répondre. Alors, je pense que oui, c'est vrai, la situation du travail aujourd'hui n'est pas la meilleure. Et c'est vrai que c'est une condition de disfrute, d'exploitation. Mais je pense que il ne faut pas, comme on dit en Italie, jeter l'enfant avec l'eau sale. Hein, c'est un moyen de dire en Italie. En Italie, quand on dit il faut pas jeter, il faut pas jeter à la poubelle l'enfant avec l'eau sale. Ça veut dire que il faut changer les conditions de travail, pas jeter le travail des femmes. Parce que les premières liaisons entre femmes sont nées historiquement dans le travail. Et dans le travail, aujourd'hui, si nous écoutons nos patients, nous nous apercevons que le travail, c'est un lieu vraiment important pour les femmes, surtout pour les femmes qui ont des enfants. Parce que comme ça, au travail, il y a une autre dimension qu'ils peuvent jouer. Et je pense que sera pour tout assez clair, pas seulement dans ma pratique en Italie et en France, je pense que tous les collègues savent que dans le lieu de travail, les femmes mariées, les femmes avec les enfants, peut-être qu'ils connaissent un autre amour. Donc, le lieu de travail, c'est aussi un lieu d'amour. C'est un lieu où on peut faire des rencontres. Et cela, ça peut être vraiment, c'est vraiment un don, un cadeau de la vie. Donc, il faut lutter contre les conditions du travail, mais maintenir la possibilité de travailler. Il faut lutter pour un meilleur travail dans le travail. Je pense d'avoir compris, hein, je pense d'avoir répondu. Gracias, Laura. Voy a traducir. Dice Laura que efectivamente ella está de acuerdo con este comentario que se ha hecho sobre que la situación económica puede tener esta conexión con la política y que se pueda hacer una forma de neurosis y de patriarcado, que definitivamente es así, pero que ella considera que es también una condición de goce a nivel de la explotación, que allá en Italia hay una frase que dice que cuando el niño se avienta a la basura para que la mujer vaya a trabajar, pero históricamente podemos ver que actualmente en el trabajo, si nos damos cuenta en la clínica analítica y lo percibimos a nivel de las pacientes, sobre todo las mujeres que tienen niños, que tienen hijos, tienen esta otra dimensión que se juega en el trabajo. Es una dimensión claramente visible tanto en Francia como en Italia, en donde todos los colegas sabemos que el lugar de trabajo para las mujeres y para aquellas que están casadas es un lugar de reencuentros, de amor. Es un don o una especie de regalo. Por ello considero que se debe de luchar para seguir teniendo trabajo, aunque tengamos que luchar contra todas estas condiciones
que perjudican a las mujeres y que son condiciones de trabajo que no son perfectas, pero que es importante mantenerlo. Muchas gracias, Laura. Creo que eso es lo que puedo traducir de lo que has dicho. Está silenciado su micrófono, si oui. gusta. Maintenir le travail et changer les conditions dans l'intérieur. Mantener el trabajo y tratar de cambiar las condiciones desde el interior. Merci, Cristina. Gracias a ti, Laura. Un placer escucharte y un placer que te hayas podido conectar. Muchísimas gracias y gracias por su respuesta. Gracias por acompañarnos hoy y pues bueno, daremos lugar entonces a los demás colegas que están para que podamos seguir con la presentación. Muchas gracias, doctora Laura. Gracias a vosotros. Yo resto un poquito. Ok, muchas Muy bien. gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a proseguir entonces con la maestra Paola Franco, que nos va a presentar su trabajo. Muchas gracias y adelante. Buenos días. El trabajo que voy a leer, parte del trabajo que voy a leer es parte del libro que se publicó y bueno, estaría muy bueno que consigan el libro porque la verdad tiene artículos magníficos que nos enseñan suficiente sobre las posturas de Freud y Lacan en el psicoanálisis. Gracias por la invitación, Montserrat. Y bueno, disponer del cuerpo femenino. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Borges. El feminismo es un movimiento político y social que data del siglo XVIII. Cada una de las mujeres que se reúne con los grupos feministas buscan las diferentes formas de reclamar sus derechos y su lugar dentro de lo social o lo político, porque por años han sido oprimidas o dominadas por los varones. Se considera que han sido explotadas como objetos del otro sexo en base a las normas e ideas que plantea el género, el común de la sociedad. De manera diferente para el psicoanálisis, las posiciones que vamos tomando a lo largo de la vida son de las cosas más valiosas. Esto representa para cada mujer y cada hombre un lugar frente al falo, frente a la falta, que es un significante, ya sea ser o tener. Por lo que más allá del sexo con el que nacemos, nos posicionamos de manera diferente todo el tiempo frente a las personas, las cosas, los lugares, los espacios y el tiempo. Retomar el tema de las mujeres es complicado, ya que tiene varias aristas a pensar desde el psicoanálisis. Son las mujeres que habitamos dentro de una, o las mujeres en los diferentes espacios, esposa, hija, hermana, madre, trabajadora. Decir las mujeres no es fácil. Pertenecer a un movimiento como lo es el feminismo habla de ser parte de un grupo que conlleva los mismos ideales e identidad, buscando un lugar dentro del marco social del reconocimiento. El psicoanálisis ha sido muy criticado de falocéntrico y misógeno. Es porque no trabaja con cuestiones de identidad, ya que la identidad está regida dentro de un marco social imaginario. El psicoanálisis nos ayuda a pensar críticamente estos problemas sociales que se han desencadenado a lo largo de la vida. El psicoanalista francés Gérard de Pommier, en su libro Lo femenino, una revolución sin fin, lo plantea desde una óptica de la represión, cómo las mujeres han sido reprimidas a lo largo de la historia, en todos sus ámbitos. La represión es un concepto psicoanalítico, donde los recuerdos son expulsados de la conciencia y aprisionados, por lo que lo inconsciente así es el material que retorna en los mecanismos inconscientes, como son sueño, lapsus, síntoma, etc. Es interesante como psicoanalistas cuestionarnos cómo retorna en el cuerpo la represión, ya sea en forma de enfermedad o cómo la mujer violenta su cuerpo mediante la relación con otros, parejas, familias, amigos o en su lazo social con sus compañeros de trabajo, como ocurre en los disturbios, la violencia en muchas de estas marchas feministas. Pero no es necesario que la mujer salga de su casa para sufrir violencia o en su trabajo, como lo mencioné. La represión es lo que hace que una persona quede dentro de la estructura neurótica. Es la metáfora, la forma como opera retornando, generando así el malestar en los diferentes vínculos que tienen. Lo que se reprime es un significante dentro de una red de significantes, por lo que una mujer en ocasiones no puede desarrollar su vida sexual sin culpas.
La culpa es otro concepto psicoanalítico, el cual permite a una mujer no poder sentir, hablar sobre su cuerpo, sobre lo que su cuerpo siente, porque ya de por sí las mujeres son tachadas de putas, brujas y diferentes nombres que les han puesto en la historia. Ya desde ahí se impone un significante que hace que el ciclo de la represión ante sus deseos sexuales se reprima su voz, también se reprima ella misma. Pero eso tarde o temprano sale desplazándose o condensándose. Se está en un circuito que se puede convertir en infinito: represión, culpa, repetición. Lo que se hace en análisis es que los mecanismos inconscientes que están condensados se van desplazando para poder acomodar dentro de cada circunstancia de cada persona una nueva forma de posicionarse frente a su cuerpo, frente a sus relaciones y frente a sus lazos sociales. Para que una mujer disfrute de su cuerpo sin culpas es necesario que conozca sus anhelos, sus deseos y sus necesidades, desde su responsabilidad subjetiva, que separa también bien cuál es la demanda del otro y qué tipo de vínculo requiere de acuerdo a sus necesidades, deseos y anhelos. El tiempo es una constancia en un espacio que es un cuerpo. Es el deseo lo que hace que este engranaje comience a funcionar. Dentro de esto está el anhelo, que es a donde se va a llegar, y las necesidades se pueden cubrir dentro de un marco de referencia, que es el cuerpo, alimentándolo sanamente, así como también poder degustar de lo que se encuentra en él a partir de los 5 sentidos. Esto permitirá tener un conocimiento de uno mismo para poder compartir y conocerse mejor, para estar en un vínculo con los otros. Las formas como nos relacionamos se dan a partir de la castración, lo que hace que nos posicionemos como seres deseantes ante el ser o el tener. Lo masculino siempre se ha regido por el tener, el poder, y lo femenino por el ser. Las mujeres en posición femenina saben jugar más con los semblantes, aunque un hombre en posición femenina también sabrá jugar con los semblantes y mascaradas, porque es posición lo que hace que se dé el vínculo. Lacan dice que el inconsciente no es en relación al cuerpo. Aun cuando por siglos se utilizó la represión para dominar, hay que cruzar ese puente por medio de la palabra, para palabrar los malestares que nos habitan en el cuerpo y en relación a nuestros vínculos. La palabra es el regulador que ordena la red de significantes que nos habitan, y por medio de ella podemos disponer de un cuerpo con conciencia en lo significante, así hacer uso de una voz frente a lo real que nos ocupa, cada una de las mujeres desde sus trincheras. Lo que cambia todo el tiempo son las formas de posicionarnos frente al otro. Muchas veces contener no se es más prioritario ser, a partir de la realidad subjetiva, para poder disponer de un cuerpo en un espacio, en un tiempo determinado, con las personas queridas, estrechando los lazos de afecto, para poder lograr así nuestros fines. Y esto es lo que Lacan explica en la relación de objeto: cómo nos posicionamos frente a la falta, la pérdida, el duelo, las demandas, para poder crear desde nuestros vínculos y oficios una forma mejor de estar en el mundo. Todo el cuerpo es lívido. Si existe una fractura, será en lo simbólico. Se enferma el cuerpo, se violenta, y las mujeres pueden sentirse usadas. Así los órganos del cuerpo se relacionan unos con otros de forma singular. Es cuando devienen las enfermedades, porque todos los orificios del cuerpo son de fácil habilidad, son zonas erógenas en tensión. Mientras un cuerpo esté dentro del registro de lo imaginario, habrá proyecciones, identificaciones, búsquedas de reconocimiento, buscando cuerpos delgados, cuerpos gordos, feas, bonitas, clasificaciones que dañarán lo psíquico y lo afectivo. Como podemos ver, el feminismo es un movimiento que atañe a lo político. Para el psicoanálisis, las mujeres y los hombres todo el tiempo cambian de posición, y en muchas ocasiones el cuerpo no corresponde a lo que creemos portar. Lo inconsciente siempre está presente. Será trabajo de cada uno elegir en dónde y cómo posicionarse desde su cuerpo, que es el vínculo más cercano que nos une en los afectos con los otros vía la palabra, y que la angustia no nos engañe. Gracias. Muchas gracias.
maestra Paola. Y bueno, no sé, creo que Carlos está teniendo un poco de inconvenientes con la conexión. Entonces no sé quién desea continuar. Seguiría entonces Sebastián un poco siguiendo ahí la propuesta que habían enviado. Entonces el maestro Sebastián, no sé si guste prender su cámara, tiene permisos también de compartir pantalla si lo desea. Creo que no sé si se encuentra escuchándonos. Digo, están por ahí, pero no sé. A mí me escribió Carlos Mayen para decirme que tenía problemas con el micrófono, que iba a Ok, salir y volver a entrar. claro. Y Sebastián sí estaba, pero no, también me dijo que tenía un poco de problemas técnicos. No sé si voy a... Hola, Ahí ¿me está. escuchó? Súper. Sí, Un minutito nada más y ya estoy. Es que eh, bueno, también decirle a nuestros asistentes, ¿cuál es el nombre del libro? El libro que se está presentando hoy es Feminismo y Psicoanálisis para todos los que estamos, ¿no? Porque le preguntan que cuál es el libro de la maestra Paula Franco. Es un libro de Lapsus Toledo España, se puede conseguir en Diván Negro, en la editorial, y también directamente con Lapsus de Toledo España. Entonces, pues bueno, dejo al maestro Sebastián para que pueda presentarnos su trabajo. eh, creo que ya me escucho, ¿verdad? Ya no hay ningún problema. Así es, se ve y se escucha. Ok, súper. Muchas gracias. Gracias por la invitación y me disculpo por los inconvenientes que estuve presentando, pero bueno, ya estamos aquí. Efectivamente, como mencionas, el libro se llama Feminismo y Psicoanálisis y es un trabajo que hemos hecho todos los colaboradores del ATE y bueno, creo que es un libro fantástico que no tiene mucho que ya está impreso, es un libro que se estuvo trabajando desde el año pasado, sin embargo tendrá algunas semanas que está impreso, que está palpable y creo que es una felicidad que no solamente a los miembros del ATE nos convoca, sino también a aquellos que han podido acercarse a conseguirlo, que se han podido acercar a tenerlo y que incluso nace de un evento que tuvimos como grupo. Entonces, bueno, lo que voy a presentar es un pequeño escrito que preparé y le voy a dar lectura. Entonces, este libro es el resultado de una serie de eventualidades escritas bajo las pasiones del alma y lo traumático de la condición humana. Es por ello que se posibilita algo del quehacer del psicoanálisis. ¿Pero desde qué lugar? Es verdad que una de las consignas de lo planteado por Freud y Lacan nos remite al encuadre de la práctica, el caso por caso. Y es de esta conocida frase que para mí aparece la pertinencia de cuestionar el lugar que los psicoanalistas ocupan para enfrentar la realidad caótica y voraz. Recuerdo una clase del posgrado, empezábamos a comentar la noticia de un feminicidio sucedido en la ciudad de Toluca. Definitivamente se trataba de un tema controversial, pues las opiniones empezaron a fluir una tras otra. En ese momento no sabía cómo educarme al respecto y pregunté a mi docente, ¿qué es lo que el psicoanálisis puede hacer en este tema? Tristemente la respuesta no solo me paralizó, sino que también provocó una fractura en mi relación con lo que estaba estudiando. Pues al escuchar las palabras desoladoras que pronuncian un nada, no nos corresponde hacer algo, pensé que algo que solía estudiar con especial interés no servía para nada. 2 años después, en noviembre del 2020, se llevó a cabo el Congreso Internacional con la Federación Europea del Psicoanálisis, cuya temática mostraba una relación que para mí, hasta ese entonces, sonaba absurda y ridícula. No obstante, el eco de los ponentes, las interrogantes de los asistentes y principalmente la presencia de Eros generó un impacto tan significativo que varios meses después de dicho encuentro, nos encontramos aquí, presentando este atrevido libro.
Y cada vez que enciendo el ordenador y aparece alguna de las clásicas notas amarillistas, la pregunta de origen retumba en mi cabeza. ¿En qué lugar ha sido colocada la mujer en la historia? A ellas se les maldice, se les castiga, se les reprocha una mala crianza, se les acusa de blasfemia y provocación, se les venera, pero también se les degrada, se les conquista, pero también se les mata y se les viola. Y es que la historia siempre es contada desde dos lugares, mayormente a partir del que más conviene, el que resulta menos incómodo, y la realidad es que, como diría María de Magdala en la obra de Saramago, tendrías que ser mujer para saber lo que significa vivir con el desprecio de Dios. Agradezco el espacio gestionado por este evento, en un momento histórico tan crítico. Darle la posibilidad de intentar articular a un hombre algo acerca del feminismo no solo me parece atrevido, sino justo, porque el día de hoy, a pesar de la virtualidad, mi relación con el psicoanálisis se configura a partir de la enseñanza de las mujeres, como mi madre y mi hermana, que afortunadamente se encargaron de fomentar mis valores y mi sistema de creencias, como la de mis amigas, sin importar la diferencia anatómica entre un hombre y una mujer, que me enseñaron a amar, incluyendo mi femineidad. Y de las mujeres del equipo de Late, que cada día, con cada encuentro, con cada palabra, me enseñan sobre la vida y sobre mí mismo. Y ahora que de aquella fractura apenas es visible una pequeña cicatriz, aparece un otro cuestionamiento sobre la vigencia de la teoría y de la clínica. ¿Es el psicoanálisis un feminismo? Sinceramente no lo sé, y probablemente ni siquiera me interese descubrirlo, porque para mí lo verdaderamente importante es apuntar que así como las hogueras de este siglo XXI están más vivas que nunca, las brujas de este mismo siglo también lo están. Y a diferencia de la excesiva violencia con la que fueron silenciadas décadas atrás, esta vez parece que no van a cesar. Y este libro, Feminismo y Psicoanálisis, respalda, aplaude y celebra la apropiación de la frase "yo ya no me callo, calla tú". Así que no puedo decir más que a por ello, hermanas. Gracias. Muchas gracias al maestro Sebastián. Y bueno, les vuelvo a recordar, pueden ir haciendo sus comentarios y todas sus preguntas en el chat y vamos a continuar con el maestro Carlos, que ya se encuentra, ¿no? Después de por ahí ciertos problemas técnicos. Entonces, bienvenido y pues bueno, lo escuchamos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación, Montserrat. Es un gusto para mí estar compartiendo el día de hoy en esta jornada, compartiendo con Sebastián, con Cristina, con Laura, con Paula. Y bueno, lo que yo les voy a leer es un poco de lo que escribí para el texto de Feminismo y Psicoanálisis. Entonces, vamos a ver qué sale, ¿no? Comienzo. El tema de lo femenino ha estado desde el principio de la historia en el ojo del huracán, un tema enigmático, oscuro, maldito e incomprendido. ¿Qué es una mujer? La gran pregunta que en apariencia no tiene respuesta. La consecuencia de esta incomprensión conllevó en determinado momento a la pugna femenina por el reconocimiento de sus derechos, una igualdad que anulara las diferencias entre hombre y mujer. La revolución femenina implicó un diálogo con las diferentes corrientes que estudian el comportamiento para dar una explicación, un respaldo ante semejante malestar. Derecho, economía, antropología, sociología, política y por supuesto psicoanálisis. Maestro Respecto a Carlos, solamente... Ah, perdón, es que estábamos viendo el escrito en vez de usted. Una disculpa. perdón, ya lo quito. Ahí. Respecto a este último diálogo, no fue fecundo. Las feministas encontraron en la teoría de Freud que la mujer era pensada a partir del modelo del varón, una teoría centrada en el patriarcado y el falocentrismo. Resonaban en ellas las palabras pasividad, superyo deficiente, sentimiento de inferioridad, envidia fálica. Y para colocar la cereza del pastel, la concepción de la feminidad en Freud, donde la culminación del complejo de Edipo estaba direccionado a ser madre, retomando la equivalencia pene igual a niño. Lo cual sabemos es una lectura errónea, debido a que la mirada con que fue hecha es en apariencia por una desvalorización de la mujer en pro de la reproducción, destino que ocupó durante muchos siglos, sin tener un papel activo dentro del plano cultural.
Para Freud, el tema de la mujer fue complicado, un terreno virgen o mejor dicho, un continente negro, que solamente pudo bordear. Al final de su obra, la gran pregunta para él, independientemente de haber trabajado con las grandes histéricas, era, ¿qué quiere una mujer? Pregunta que no es fácil de responder porque no atañe a una generalidad, sino a una singularidad de cada mujer. Lo femenino para el psicoanálisis no está determinado en la base a la biología. No por tener pene se es hombre o vagina se es mujer. El ser hombre o mujer es algo que se llega a ser. No es algo dado de entrada y obedece a procesos lógicos enlazados con el inconsciente. Todo sujeto se constituye a partir del otro, donde el deseo antecede a la formación del sujeto. Esto anudado al tiempo de Edipo y castración, donde esta última conforma la estructura y posición del sujeto ante la elección de objeto en una primera vuelta. La castración remite al sujeto al falo como significante de la diferencia sexual, operación psíquica que tiene un peso sobre la biología. Lacan, a partir de la lectura que hace de Freud, demuestra que la anatomía no es adestino. La sexualidad es trastocada por el lenguaje. En cambio, hablará de sexuación, que es el modo en que cada sujeto se inscribe en un lado u otro de las fórmulas, y dependerá de cómo se las arregle con la diferencia sexual. Lo femenino no está reducido a la lógica fálica. La mujer inscribe la relación con el falo como significante del deseo. Si bien Lacan le ha dado una lectura diferente a la sexuación, esto no ha hecho que el camino entre feminismo y psicoanálisis sea menos espinoso. Algunas y algunos siguen criticando ciertos aspectos de la teoría, como por ejemplo la formulación que ha hecho al decir la mujer no existe, lo cual no hace referencia a su desaparición como persona, más bien implica que no hay un significante que la represente, por lo cual no es posible definir qué es la mujer y cuál es el goce enigmático que la habita, ese goce suplementario que no tiene palabra. El psicoanálisis se caracteriza por una clínica de la escucha, dándole lugar a la palabra y por ende al inconsciente del sujeto. Da cabida al malestar que lo aqueja. Se puede constatar hoy en pleno siglo XXI la queja tanto de hombres y mujeres inmiscuidos en algo que en apariencia ya ha sido resuelto por los diversos movimientos. Desigualdad, indiferencia, agresión, falta de aceptación, violencia, que no se sabe describirse. Las feministas, sí, he dicho las feministas, porque hoy en día ya no se define una causa en común. Las mujeres se agrupan para defender distintas causas: feminicidios, religión, elección de sexo, aborto, diversidad cultural. Desde el principio criticaron el psicoanálisis por tener un fundamento en una teoría donde predominaba el patriarcado y el androcentrismo. Pero ¿cuál es su propuesta? De entrada hay que tomar en cuenta que el movimiento feminista fue una respuesta ante la opresión de la mujer por parte del varón. Su función estaba delegada al cuidado del hogar y la crianza de los hijos. Hasta cierto punto su labor no tenía un reconocimiento, por lo cual era prácticamente invisible ante los ojos de la sociedad. Cansadas de esta situación, han promovido en escalas diferentes olas que van desde el derecho al voto a su introducción en el campo de lo económico, lo político y lo social. Tal parece que la lucha más allá de los movimientos sociales, que prevé una mejor posición y seguridad con su integridad, la lucha es para encontrarse a sí mismas. Más allá de la valoración social, su lucha es por hacerse reconocer en sus necesidades, pero sobre todo en su particularidad. Hay un más allá de lo paterno. Existe un imposible de decir en torno al goce femenino que demanda ser reconocido. Hoy, al igual que ayer, la mujer es poco de mirada social porque a pesar de lograr instaurar leyes que la protegen, ha sido objeto de violencia, maltrato y muerte. Las mujeres que alzan la voz son silenciadas, desaparecidas, no queda resto de ellas. Las muertes tan violentas que hay se viven con indiferencia. Hoy hace más eco la destrucción de los monumentos históricos que las miles de muertes sucedidas. No sabemos si es la mejor respuesta de parte de ellas, pero al final es una respuesta. Su estatus ha cambiado, tiene mayor participación social, económica y política. Pero eso no la hace exenta de la violencia, que cada día es más sutil, más explícita. La mujer es acosada en su puesto de trabajo, es limitada económicamente en su hogar, es expuesta su intimidad en un espacio virtual donde todo el mundo puede violar su pudor, y la respuesta de la sociedad es la indiferencia ante el dolor. Hemos caído en lo que Rita Segato denomina pedagogía de la crueldad, que consiste en que todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. La muerte se ha convertido en algo desritualizado. Cuando alguien mata, apenas quedan residuos del difunto. La repetición de la violencia ha ocasionado un efecto de normalización de la crueldad
lo que provoca que el sujeto tenga umbrales ante el dolor del otro, tenga bajos umbrales ante el dolor del otro. El psicoanálisis parece una respuesta más favorable para darle lugar a la palabra, a lo no dicho por el sujeto, permitiéndole hacer, como dice Néstor Brownstein, hacer de la falta una virtud. El feminismo tendría que cuestionarse, al decir de Liam Brown, a todas las mujeres que les preocupa la igualdad con los hombres, yo no quiero ser igual a un hombre, que en general se dedica a matar en Afganistán, por ejemplo, y tampoco quiero llegar a puestos de poder para explotar a otras mujeres. Las mujeres racializadas ganan menos que las mujeres blancas, y estas menos que los hombres. Esto es clave y no se habla de ello, como tampoco se habla de las mujeres sin hogar, de las mujeres que están en prisión. La cuarta ola feminista es tan blanca y burguesa como las anteriores, limitándose a hablar de los derechos reproductivos y de romper el techo de cristal. Pero las bases de ese techo de cristal ni siquiera se llega a ver de lo lejos que está. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos. Y pues bueno, por ahí hay un comentario, ¿no? Si quieres lo dejamos al último, ese va dirigido directamente a tu ponencia. Y bueno, pues damos lugar a la doctora Cristina para que nos pueda presentar su trabajo. Bienvenida, doctora Cristina, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Montserrat. Es un placer para mí ponerme en contacto con todos los colegas mexicanos. Yo soy originaria del antiguo Distrito Federal, actual Ciudad de México, y es para mí un gran placer decirles que yo he sido la directora de este libro llamado Feminismo y Psicoanálisis. El libro se ha publicado apenas en el mes de julio de este año, pero fue un libro que se ha gestado desde hace más de un año, porque justamente en el mes de noviembre de 2020 hicimos un evento que fue un coloquio con la Fundación Europea para el Psicoanálisis, que tiene su sede en París y que tiene como uno de sus fundadores al psicoanalista reconocido Gerard Pommier. Quiero decir que yo me siento muy orgullosa y privilegiada de ser la vicepresidenta de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, y en mi función de vicepresidenta tuve la idea de organizar este coloquio en plena pandemia por medio de online. El coloquio fue verdaderamente un éxito porque hablamos de feminismo en varias lenguas y desde diferentes ciudades del mundo, entre ellas también de mis colegas mexicanos, con quienes yo trabajo en esta asociación que he fundado desde España, que se llama LATE, Lapsus de Toledo, España, en donde yo soy fundadora y presidenta, y me siento muy honrada de decirles que tenemos 26 libros publicados a día de hoy, los últimos 7 libros precisamente en el año de la pandemia. En este evento de feminismo y psicoanálisis se escucharon muchas voces alrededor de lo que implica el feminismo desde la voz del psicoanálisis. Yo lo que quiero comentar es lo que yo he escrito en el libro y cuyo texto se llama Violan a una niña. Para mí es importante decir que el feminismo, como lo estipula Gerard Pommier en su libro de Revolución Femenina, él dice que el feminismo es a lo que le tenemos que agradecer el renacimiento del psicoanálisis. En este libro él habla de cómo las mujeres estamos revolucionando una serie de cosas. Yo creo que eso es precisamente el feminismo, es un acto revolucionario. Revolucionario porque está cambiando fundamentalmente la estructura de la sociedad. No obstante, es importante también observar el discurso desde el sitio, por ejemplo, del que ha hablado Laura Pigossi, en donde hay una serie de cosas que son importantes poner en la mesa desde el lugar de los psicoanalistas y sobre todo mujeres. Por ejemplo, lo que hemos hablado en muchos eventos sobre, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, por ejemplo, el fanatismo a nivel del feminismo, que lo único que hace es hacer que retroceda el pensamiento del feminismo. Yo me voy a centrar en lo que implica la violación, que es de lo que yo traté en el libro. Lo traté porque para mí era importante dar a conocer algo que yo he creado aquí en España para poder difundir el psicoanálisis de una manera dinámica. Esto es los monólogos femeninos, las voces de la violencia. He tenido la gran suerte y el privilegio de tener un equipo de trabajo maravilloso de españolas que han tenido la posibilidad de proyectar conmigo esta idea.
Y entonces a través de diferentes personajes que hemos tomado de la historia, ya sea que hayan existido o no, porque pueden ser de la literatura, entonces alzamos la voz por medio de este personaje y es un grito contra la violencia. En estos personajes se ha también interpretado personajes bisexuales y personajes de la diversidad, cosa que me parece maravillosa porque permite también difundir la posibilidad de observar la subjetividad desde la posición femenina, sea cual sea la anatomía del sujeto. En mi caso, tomé un personaje de una película que se llama Jessie, y a partir de este personaje yo hablé sobre la violación de una niña. Creo que es muy importante desde el feminismo hablar de las violaciones. La violación es algo muy actual y desde el punto de vista del psicoanálisis también es polémico porque no habla exclusivamente del acto cruel del sujeto que viola a una mujer o también a un niño, sino también de la problemática que implica la consecuencia de este niño. En ese sentido, Gorana Bulat-Manenti, que es una psicoanalista en París, secretaria y tesorera de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, una gran amiga mía, ha escrito varios textos sobre el fantasma de la prostitución, en donde ella toma como ejemplo la película de Bella de Día, Belle du Jour, que ha sido interpretada por Catherine Deneuve. Esta película es un clásico en donde una mujer bellísima, como lo es Catherine Deneuve, es una mujer además con mucho dinero como personaje de la película, y entonces ella decide hacerse prostituta de día. Y Gorana intenta articular cuál es la razón por la que una mujer bella, adinerada, desee ser prostituta, de alguna manera ser humillada, ser vejada, ser maltratada por una serie de hombres, porque eso es lo que hacen en ese burdel a donde ella acude de día, puesto que está casada y entonces en la noche está con su marido. Entonces, a raíz de esta análisis y de esta interpretación de la película, podemos entonces nosotros como psicoanalistas intentar visualizar la problemática a raíz de la clínica psicoanalítica cuando tenemos la oportunidad de escuchar mujeres maltratadas o mujeres violadas y también hombres que han sido violados cuando han tenido la etapa infantil. Generalmente, como sabemos, por personas cercanas, en muchas ocasiones los padres, los padrastros y también en algunas ocasiones las madres, las abuelas, las tías, también los abuelos, los tíos, los hermanos mayores. Pero las violaciones no son exclusivamente de los hombres. Hay también sujetos con anatomía de mujer que violan. Entonces, en ese sentido, para mí era muy importante poder puntuar las secuelas y las consecuencias de la violación. En muchas ocasiones vemos que el fantasma fundamental desde Lacan, que él va a realizar desde Pegan a un niño en Freud, es un fantasma en donde va a existir la problemática del niño maltratado que se convierte en maltratador. Entonces, de alguna manera es la niña seducida que se convierte en seductora. Y es en ese sentido entonces que visualizamos la cuestión del fantasma de la prostitución como la posibilidad de escapar de las garras del padre que violó o de la función del hombre adulto que violó y que produce consecuencias psíquicas muy importantes en las niñas. Y entonces esas consecuencias en ocasiones hacen que esas niñas se conviertan en algunos casos en depredadoras de los hombres. En ese sentido, la prostituta necesita tomar el control del hombre y en algunas ocasiones quizá intentar volverlo loco, seducirlo o hacer algo que tenga que ver con algo del campo de la perversión, en donde el sujeto que viene pueda ser controlado e incluso maltratado por la posición femenina que en su infancia fue maltratada y que ahora quiere retomar ese lugar de poder. Desde el campo perverso,
se convierte en un mecanismo de defensa, pero también en una situación problemática para la paciente, porque si en un momento determinado no existe la estructura perversa, sino la neurótica, entonces el problema es que cuando la paciente se pone en contacto con esa problemática del super yo, lo que ocurre es una autodestrucción. Entonces será un fantasma de la prostitución que termina destruyendo al sujeto, aun cuando lo que el sujeto en realidad quiere es destruir al otro. Entonces visualizamos estas mujeres que se cortan los muslos internos de su cuerpo o cualquier otro lugar de su cuerpo, que intentan suicidarse, que toman adicciones como es el alcoholismo, como es pastillas, como es drogas, incluso la cocaína. Son mujeres que tienen problemas de un trauma fundamental. Desde Freud sabemos que tenemos 3 fantasmas que son la escena de la seducción, la escena primaria y la castración. A partir de ellos vamos a pasar de la infancia a lo que llamaremos la disolución del complejo de Edipo y poder entonces colocarse como un adulto. No obstante, cuando existe la violación, vamos a ver que va a haber una especie de bloqueo en la identidad sexual y va a haber unas secuelas que desde el punto de vista médico podemos visualizar como falta de apetito, como una introversión del sujeto. En algunas ocasiones se encuentra una problemática para hablar, a veces tartamudeos en el colegio. En ocasiones cuando trabajamos con educadoras sociales o con profesores, podemos ir viendo que el niño tiene problemas para relacionarse, que tiene problemas para mostrar su cuerpo, que se corta el cuerpo, y luego más adelante, a la hora de llegar a la adolescencia, es cuando en algunos casos va a haber el cambio. Y entonces será un cambio muy importante porque será de la, digamos, introversión a la extroversión. Y entonces de un niño o niña introvertido pasará a ser un sujeto extrovertido y empezará a ser seductor y empezará entonces a tener una sexualidad abierta en donde a veces las madres se asustan un poco porque miran a sus hijas demasiado seductoras. En palabras de España, las guarras. En México diríamos... me parece que les decimos calientes o cachondas, estas niñas que están colocadas como en ese sitio sexual abierto. Y entonces en ocasiones no sabemos qué es lo que está motivando eso, pero cuando eso lo motiva una violación en la infancia, tenemos entonces que abrir la escucha en nuestras clínicas psicoanalíticas para poder hacer surgir la palabra de esa violación que en ocasiones se encuentra reprimida. Desde el punto de vista psicoanalítico, la realidad psíquica no siempre es la realidad que existió. Como sabemos, la realidad psíquica es la realidad del sujeto. Yo he encontrado en la clínica psicoanalítica algunos sujetos que creen que han sido violados, pero no están absolutamente conscientes de ello. He escrito un libro que se llama Burbuja de Amor, que es una novela en donde uno de los personajes ha sido violada en la realidad. Pero hace poco he escrito otra novela que se llama Antihermanas, que se va a publicar en poco tiempo en México, y habla de una historia de mujeres que van desde las abuelas hasta la mujer nieta y pasa por 3 generaciones, en donde se mira cómo la abuela ha sido violada en la Revolución Mexicana y esa violación pasa de transmisiones inconscientes a las siguientes generaciones de las hijas. Y en algunas hay alguna violación que realmente ocurre en el presente, pero en otras es simplemente la transmisión que queda como una huella mnémica reprimida en un saber ignorado, por lo cual la realidad psíquica en muchas ocasiones es la de una violación. Y entonces nuestras pacientes, como las histéricas de Freud, no nos están engañando, pero tampoco ha habido una violación en la vida real. No obstante, las consecuencias de la realidad psíquica se constatan como una violación auténtica.
Y es por eso que la escucha psicoanalítica tiene que abrir esa posibilidad a escuchar a esos sujetos que tienen algo que decirnos en relación a la violación, porque lo están viviendo en carne propia como si lo hubiesen padecido. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Cristina. Pues los aportes de todos creo que muy interesantes. No sé si gusten prender incluso sus cámaras, ¿no? Para que pueda verlos la audiencia y para que podamos ir intercambiando poco a poco. Voy a leer el comentario que incluso salió, ¿no? Justamente cuando el maestro Carlos estaba haciendo su presentación, y también los invitaría a los demás, ¿no? Que si quieren agregar algo a lo que él responda, pues puedan irlo haciendo para que podamos ir estableciendo la charla. Por aquí nos mencionan, es sabido que de antaño podría decirse en la historia de la humanidad, la mujer ha sido en una palabra maltratada. La cuestión es, ¿por qué? ¿Cuál es el surgimiento de esta rivalidad biológica o sexual? ¿Qué piensas, Carlos? Hola, ¿qué tal? Ante este planteamiento me parece que no puede haber como una respuesta única ante un malestar de cómo es la cuestión de la violencia que ha existido desde hace muchísimos años. Me parece que en primer lugar esta cuestión de la violencia, el maltrato y sobre todo lo que estamos trabajando en esta cuestión como del feminismo, tiene que ver con algo que planteaba para mi gusto en mi texto, que tiene que ver con la parte de aceptar la diferencia. O sea, es algo que remite a un principio constitutivo, como son los primeros tiempos donde el niño va a asumir sus elecciones de objeto, la niña va a asumir sus elecciones de objeto, y donde a partir de aceptar la falta, aceptar la castración, uno va a tomar un posicionamiento. ¿Un posicionamiento ante qué? Un posicionamiento ante el deseo, un posicionamiento ante el goce. Lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos da pauta a pensar que todo sujeto, cuando llega a análisis, tiene la posibilidad de hacer una elección. Es decir, hay contingencias en la vida, sí hay contingencias, pero el sujeto tiene que darse cuenta a lo largo del análisis que va haciendo que tiene esa posibilidad de decir si se mueve de posición o se queda ahí. Porque, por ejemplo, de repente hay posiciones donde un sujeto no se mueve y lo que él logra más bien es una posición de victimización. O sea, una posición donde pobre de mí, soy maltratada, soy humillada, soy golpeada, cuando en realidad uno también podría decir, bueno, ¿y qué de eso tú decides seguir estando en esa posición o qué de eso puedes cambiar también, ¿no? Entonces me parece que debemos de pensar en la posibilidad y en la posición que tiene cada sujeto para afrontar las contingencias que se le presentan en la vida. Me parece que esa sería mi respuesta. Que bueno, incluso un poco me deja pensando que la apuesta de sus textos que van por ahí presentando y del libro sería eso, ¿no? Nombrar y cambiar el posicionamiento de un estado femenino, ¿no? De un significante que ha estado ahí, por ejemplo, lo maltratado, hacer la modificación y poder agregar, ¿no? Otras formas de pensar. No sé si la maestra Franco, la doctora Cristina, también el maestro Sebastián, creo que sigue por ahí, si quieran comentar algo al respecto. Yo estaba pensando en esta situación de la pregunta, la cuestión del maltrato ya en sí es una palabra que coloca a la persona, no hablemos de mujeres, ¿no? Solamente porque es una persona, una posición, ya es una cuestión de victimizar, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando del campo de la psicología y no tanto del psicoanálisis, porque en el psicoanálisis lo que se plantea es que una mujer, una persona o alguien pudiera elegir. El hecho de elegir ya es un concepto, es la libertad, ¿no? La libertad no está dada en sí, eso se va construyendo. Y lo mismo pasa con la cuestión de la elección de la posición. ¿Cómo se va a posicionar la persona frente a X circunstancia, ¿no? No sé, doctora A Cristina. mí me gustaría comentar también algo. Pienso que efectivamente en el psicoanálisis, por un lado, como siempre decimos, es el caso por caso, y por el otro lado también la cuestión de la subjetividad que no va de acuerdo con lo de la anatomía.
Pero también me parece muy importante comprender que así como Lacan nos dice que el sujeto es el producto de la contemporaneidad, también es cierto que podemos darnos cuenta de que tanto las mujeres, anatómicamente hablando, como los sujetos vulnerables, como por ejemplo pueden ser los homosexuales, son sujetos que desde la sociedad son bastante, digamos, acosados, diría yo. Entonces, cuando yo observo en la clínica analítica una mujer que se queja de su posición femenina como mujer, en donde en el trabajo no le dan las mismas condiciones que a un hombre, en donde todavía existe el patriarcado, el sexismo, que de pronto le dan un puesto mejor a alguien que es hombre y no a ella, aun cuando ella ha tenido muchísimo más calificación, por ejemplo, o alguna chica entre los 30 y los 40 años que también en las empresas las hacen a un lado porque pueden quedarse embarazadas. Ahora con la pandemia aquí en España eso sigue siendo vigente también con pacientes que tengo de Francia. Así es de que esto es algo vigente y actual. Y creo que es importante porque en la cultura, diría yo, hispanohablante, hay una, yo diré, predisposición a tener un deseo sobre tener un hijo varón, sobre todo cuando es el primero. Todavía sigue habiendo esta cuestión del paso del apellido, de que las mujeres dan más problemas, de que los hombres son más fáciles. Recordemos que antiguamente la mujer tenía que dar una dote para el matrimonio, el hombre no. Recordemos también que la mujer es la que queda embarazada y en un momento determinado, si es una chica de 16, 17, 18 años, si tiene que abortar, la madre tiene que, digamos, resolverle a la niña. Entonces, todas esas cosas siguen siendo importantes y siguen dándole al sexo femenino un lugar diferente del masculino por una cuestión de cuerpos. Jacques Lacan en algún momento decía, no somos más que un cuerpo. Y en cierta manera eso es algo cierto. Hay un cuerpo y el cuerpo también habla y el cuerpo también socialmente tiene un lugar. Y yo creo que todo eso lo tenemos también que tomar en cuenta. Yo escucho en muchas ocasiones competencia importante para responder a esa pregunta sobre la competencia o sobre lo de la biología. Yo escucho mucha competencia constantemente, incluso en los matrimonios. Viene de pronto una mujer y me habla de que tiene problemas con el marido porque el marido siempre quiere competir con ella. Entonces, de pronto en el tratamiento analítico vemos cómo se establece una competencia a nivel probablemente de los hermanos, de que esta mujer tiene un hermano y ella ha competido con el hermano antes de casarse con este hombre. Y entonces se establece una competencia que va en su época de niña con el hermano y que se repite en la época de adulto con el marido. Entonces creo que esas son cosas muy importantes porque sí es cierto que sigue habiendo bastante competencia entre sexos y mientras más las mujeres ocupan lugares importantes, más competencia hay. Yo les cuento algo que me ocurrió a mí en un coloquio que yo, como mexicana, coordiné en Santiago de Compostela. Nos fuimos todos a Santiago de Compostela y el coloquio fue precioso y se coordinó desde mi equipo de LATE y todo iba muy bien. Y de pronto un hombre que en ese momento era el presidente de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, pensó que le tocaba tomar la palabra. Y como yo era la coordinadora, no le di la palabra porque se la di a otra persona. Y cuando terminó el evento, vino muy enfadado contra mí, digamos, en palabras de España, a regañarme, acá hay una palabra, pero es un poco grosera, por eso me quedo en el lapsus, mejor se las diré sin grosería. Vino a hablarme muy fuerte, digamos así, y como a quererme minimizar, y además incluso sacó el que yo como mujer y luego como latina.
Y la verdad, a mí me pareció un acto de auténtico sexismo patriarcal. Y me molestó mucho y se lo dije además así. Está usted teniendo un acto antifeminista. Claro que eso era hace muchos años, que el feminismo todavía no estaba tan fuerte como lo está hoy en día, pero sí me acuerdo que se quedó un poco como en todo caso, choqueado, digamos, y se lo pensó, porque no tenía por qué venir a hablarme así y no hubiera hablado así a un hombre. Si hubiera yo sido hombre como vicepresidente, o si hubiera yo sido francés o hubiera yo sido alemán. Entonces creo que sí es importante plantear que hay algo que nos coloca en una situación, como decía Laura Pigossi, donde tenemos que seguir luchando. Pero es eso lo que yo planteo, hay que seguir en la lucha, no nos vamos a salir ni nos vamos a quedar sin voz porque exista esto. Necesitamos seguir luchando como lo hacemos y tratar de que haya una igualdad y una justicia, pero siempre como el discurso psicoanalítico nos lo enseña, que siempre va a haber falla, que siempre va a haber falta y que el discurso psicoanalítico es no todo. Muchas gracias por la respuesta, porque creo que por eso estamos acá, ¿no? Por pensar que no está todo dicho y que tenemos que seguir ampliando cada vez más, ¿no? Y repensar. Y un poco creo que en ese sentido voy a unir una pregunta que por aquí nos hacen, que era algo que iban planteando también por ahí en los textos, ¿no? Que no llegara al extremo, o sea, como al otro lado del feminismo. Dice, ¿cuál sería el movimiento psicológico, colocan, donde la mujer se apoya en el movimiento del feminismo para ejecutar control, manipulación y abuso hacia el hombre? O sea, que ya sería como, ¿no? Irse a todo el otro lado. No sé, si alguien quiera comentar algo desde sus textos, desde lo que van planteando. Yo Sí, Carlos, adelante. creo que un punto que estamos rescatando en esta parte de los comentarios de las preguntas es justamente que no hay que caer en puntos extremos radicales de uno y otro lado, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta cuestión, de repente, donde hablamos de un feminismo radical, a veces se olvida que tanto se agrede también a los hombres a partir de ese feminismo radical, ¿no? O sea, que justamente a partir de ello hay hombres que son agredidos, que son maltratados y que se ha puesto en esta, en ejemplificación, por así decirlo, en estos movimientos, ¿no? Por ejemplo, veíamos ahora con estas marchas como de repente dentro de estos actos donde había ciertas agresiones, pues era también hacia hombres, ¿no? O sea, eran golpeados, eran maltratados, eran hasta cierto punto humillados, cuando dices, bueno, se supone que es una cuestión un poco más pacifista y que se está luchando por otra cuestión. Por eso es que creo que es importante recordar la parte de que podamos lidiar con la diferencia, o sea, y de repente eso es algo constitutivo de todos porque se me viene a la mente, ¿no? O sea, a veces Freud ya lo decía en El malestar de la cultura, un texto tan actual en el 2021, por ejemplo, pensándolo desde el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Como a veces lo que el otro tiene y uno no lo tiene provoca cierto estado de conflicto y ahí viene una cuestión de agresión o viene una cuestión de no aceptación, ¿no? Entonces, me parece que esa es la parte que está puesta en juego ahí. Incluso por ahí también la maestra Paola señalaba, ¿no? Como en la cuestión del cuerpo, creo yo, o sea, la importancia que se pone por ahí del cuerpo. No sé si quiera comentar ella también algo al respecto. Mm, Bueno, ok. Este,
Si quieres, Montserrat, me gustaría me comentar una pregunta que hicieron, que la traté de contestar escribiendo, pero hay, creo, algo muy Claro. importante que decir. Estaban preguntando sobre la cultura de la cancelación. Es que a mí me parece muy interesante porque va de acuerdo con lo que estamos hablando justamente. Esta cuestión de hoy en día como de lo políticamente correcto, esta cuestión de hoy en día de querer como tapar la boca, tapar los oídos, tapar los ojos de los profesores, de los psicoanalistas, de los intelectuales, como que ya no se permite hablar, es esta cultura de la cancelación, es esto de lo políticamente correcto. Hay un psicoanalista con el que yo tengo mucha transferencia también, un francés que se llama Roland Chemama. Lo debemos de recordar porque ya ven que él ha escrito un diccionario muy importante, el diccionario de psicoanálisis, en donde pues vienen los conceptos de psicoanálisis y además ha escrito muchos otros libros. Él era vicepresidente de la Fundación Europea para el Psicoanálisis antes de que yo tomara el puesto y es un gran amigo mío. Y en un momento determinado hablábamos precisamente de esta cultura de la cancelación. En un coloquio que yo realicé en Sevilla, que quise hablar de los toros. Para mí era muy importante porque viviendo aquí en España, poder plantear la voz alrededor de los toros, de la tauromaquia, de lo que implica la pulsión de muerte y todo lo que tiene que ver con los toros. Entonces hubo muchísima gente que se puso totalmente en contra y que querían hacer la cultura de la cancelación. Querían que canceláramos el coloquio porque era políticamente incorrecto, porque cómo era posible que los psicoanalistas habláramos de toros cuando eso no se debía de hablar, porque es en contra de lo que hoy en día es lo políticamente correcto. Entonces yo creo que es importante que no permitamos que como psicoanalistas el psicoanálisis pase a ser una voz políticamente correcta. Yo creo que es importante que el psicoanálisis pueda seguir siendo subversivo, porque así es como Freud lo descubrió y porque eso es el campo del inconsciente, es subversivo. Entonces yo creo que tenemos que tener la apertura para poder hablar de todos los temas y no empezar a tener esta precisamente cultura de la cancelación. No me dio tiempo de contestar todo en el chat porque estábamos hablando, pero sí lo he querido hacer un poquito más extenso porque me parece súper importante y tiene que ver justamente con lo que ha hablado Carlos Mayén muy acertadamente sobre lo del fanatismo. El psicoanálisis no es un fanatismo y mucho menos un fanatismo del feminismo. Desde el psicoanálisis lo que nosotros observamos es que hay una realidad psíquica y hay el campo del inconsciente. Y es a partir del inconsciente, que es el descubrimiento freudiano, que nosotros vamos a poder hablar de lo que va a ser la posición sexual del sujeto. El sujeto se va a posicionar a partir del fantasma fundamental del que yo hablo en mi texto del libro de feminismo, en donde se va a posicionar como un sujeto dividido y sexuado, pero es a partir precisamente del campo del inconsciente. Más allá de la anatomía va a haber esta realidad psíquica, pero nunca como fanáticos del feminismo. Aquí yo creo, digo, hay varias preguntas, o sea, hay muchas preguntas ahí en el chat y hay una que yo creo en específico para que ustedes a partir de estos textos que elaboran, estaría muy bueno que nos dijeran, ¿no? Incluso la propuesta de por qué hacerlo. Dice, buenas tardes, espero que esté bien mi pregunta y es la siguiente. ¿Consideran que el feminismo puede cambiar algunos aspectos del psicoanálisis? Pensando en que su texto es feminismo y psicoanálisis, ¿no? ¿Qué nos pueden decir cada uno? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Consideran que el feminismo puede cambiar algunos aspectos del psicoanálisis? No sé quién quiera empezar. Cristina, Paola, Carlos. Yo en este sentido pensaría más bien la pregunta al revés. ¿Consideran que el psicoanálisis puede cambiar algunos aspectos del feminismo, no? O sea, que a partir de la posición del psicoanálisis podamos hacer una crítica
a los feminismos, porque nombres de feminismos hay muchísimos, ¿no? Entonces, como jugar con eso y ver cuáles son las posiciones de las personas respecto a estos grupos que se conforman de feministas. Yo agregaría justamente a partir de lo que dice Paola, que no se trata qué es lo que el psicoanálisis puede cambiar del feminismo, sino más bien hacer una deconstrucción, una pregunta que pueda dar cabida a una diferencia justamente, porque si no, ¿qué es lo que puede cambiar? Caeríamos en una cosmovisión donde podríamos decir, el psicoanálisis dice esto y esta es la verdad del planeta. Y no es así como realmente se plantea. Ahí me parece, como dice Cristina, el psicoanálisis es subversivo y esa es la parte que me parece que a todos nos agrada, los que nos dedicamos al psicoanálisis, que pues subvierte las cosas de una manera diferente para que el sujeto pueda reconocer cuál es su responsabilidad subjetiva en eso que denuncia, en esa verdad de la que denuncia ahí, ¿no? Y que eso atañe al inconsciente mismo. Sí, yo también estoy de acuerdo con mis compañeros en relación a que nosotros como psicoanalistas lo que hacemos es escuchar desde la clínica lo que los sujetos tienen para decir. Y a partir de la escucha, pues cada caso va a tener una respuesta, incluso sobre el feminismo. Yo me he encontrado, por ejemplo, mujeres que vienen a mi consultorio y que pertenecen a grupos radicales feministas, algunas otras a grupos radicales de las mujeres maltratadas. Y es muy interesante escucharlas como en un primer momento ellas se declaran abiertamente antihombres en general. Pero luego cuando ellas empiezan a hablar, empiezan a darse cuenta que por muy depredadoras que ellas quieran ser de los hombres en general, son heterosexuales y quieren tener una relación amorosa con un hombre. Y estas ideas las hacen no poder encontrar una pareja de amor en un hombre, puesto que tienen una idea radical sobre que todos los hombres, vamos a decir de esa manera, pues son crueles, son maltratadores, son malos, son violadores. Entonces, si una me decía en una ocasión que me parece muy interesante comentarlo, me decía, el problema desde que vengo con usted es que me doy cuenta de que si soy heterosexual y me gustan los hombres, ¿cómo puedo yo hacer lazo con un hombre desde mi agresividad hacia ellos? Entonces creo que esto es algo importante que tenemos que plantear. Sería algo parecido con el psicoanálisis y el feminismo. Yo creo que el feminismo es un movimiento maravilloso, es un acto revolucionario del que debemos de estar orgullosas y agradecidas todas las personas. Pero si lo llevamos a una radicalidad y a un fanatismo, entra en el mismo lugar de todos los fanatismos. Y entonces ya no es un movimiento progresista, ni tampoco constructivo ni edificante, sino que hace que reculemos a la Edad Media. Y eso es lo que yo creo que es importante. Tenemos que encontrar la posibilidad de que el acto revolucionario evolucione, en lugar de que se quede en un fanatismo, porque ya sabemos a dónde nos lleva cualquier tipo de fanatismo. Incluso por ahí mencionaban lo de Afganistán, ¿no? En los comentarios de lo que está sucediendo tan terriblemente ahora. Entonces, pues bueno, hay varias preguntas, como lo decía la doctora Cristina, y varias que por ahí salieron. Y bueno, pensando en un acto revolucionario, ¿no? Creo que la escritura es el acto más revolucionario que puede haber. Agradecemos muchísimo al grupo de LATE que estuvo hoy con nosotros, algunos de sus miembros. Volvemos a recordar que todas estas ponencias, estos trabajos, y ellos son parte, ¿no? Del grupo de Lapsus de Toledo, España. Quedarán ahí algunas cuestiones interrogantes y pues bueno, creo que pueden encontrar
encontrarlos a ellos en sus redes. El libro se puede encontrar en Viva Negro y pueden hacer contacto también con ellos si desean ampliar algún tema y bueno, incorporarse también, ¿no?, a sus trabajos que ellos realizan. Entonces, les agradecemos muchísimo por estar hoy. Gracias, Cristina, por estar desde España, ¿no?, que estuvieron por aquí un rato. Gracias, Paola. Gracias, Carlos, que estuvieron muy atentos el día de hoy aquí a estar con nuestra audiencia y compartiendo tan generosamente. Entonces, pues los despedimos con un abrazo muy fuerte y pueden ver que estuvieron apareciendo varios comentarios y preguntas hacia ustedes, pero bueno, el tiempo siempre es imparable. Entonces, continuaremos con nuestras actividades. Agradecemos de nuevo que quisieran colaborar con nosotros el día de hoy y pues bueno, los esperamos pronto. Vamos.